Neuro. Neuro es un capítulo, diremos así, es una parte de lo que es el estudio, no solo de la anatomía, sino de toda la medicina general, bastante complejo. Primero porque no son estructuras que se las pueda ver a simple vista. Muchos de ellos han necesitado muchos estudios para poder determinar dónde se localizan o qué función tiene cada porción de lo que se presenta en el sistema nervioso. Situación que hace que su estudio, su manejo, incluso su patología sea bastante compleja, ya que, por ejemplo, a nivel de médula que mide 1 centímetro por 1,5 centímetros más o menos de ancho, no va a permitir a nosotros, digamos, de que una lesión, si acá me afecte solamente a un segmentito, sino que me puede afectar tanto las vías de entrada como de salida, que nosotros podemos estar encontrando en este nivel. Ya estamos en una nueva etapa, estamos utilizando un libro propio que ha ido saliendo, que es el del doctor Espinosa. Les reiteramos, en la Cosmopolita lo pueden adquirir ustedes. Se recomienda, el mismo autor en algún momento dijo de que, bueno, el trabajo es fuerte y de alguna forma también hay que recuperar la inversión hecha, no solamente en tiempo, sino económico, porque también para editar estos hay que sacar, hay que, digamos, bueno, hay otra, hay que venderlos, ¿no? De esta forma les recomendamos eso. Sus docentes les van a pedir el libro y esperemos no tengamos mayor conflicto en este aspecto, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta, disculpe, doctor. Disculpe, doctor, ¿ese es el libro que va a ser tomado para el parcial? Exactamente, de ese libro salen las preguntas para el parcial. Ya no del doctor González, ¿verdad? Ya no. Está bien, doctor, gracias. Doctor. ¿Tengo audio, jóvenes? ¿Cámara, audio? ¿Estamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Como les decíamos, el sistema nervioso va a venir a desarrollarse lo que representa, bueno, todas las etapas que representa el desarrollo del embrión van a venir vinculadas con desarrollo de fibras nerviosas, de músculos, que van a ir a unirse posteriormente. Pero el punto inicial va a representar específicamente a que primero, el sistema nervioso va a ser células que están especializadas en determinada función, que es la de transmitir impulsos nerviosos. Esos pueden ser motores, sensitivos o sensoriales. ¿Quiénes lo van a hacer? Principalmente las células especializadas en este proceso, que son las células, las neuronas, apoyadas por otro grupo de células, que son las células de la glía y algunos vasos sanguíneos que vamos a encontrar en todo lo que representa el sistema nervioso. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de este sistema nervioso? Principalmente la relación o la vinculación de lo que es el ser humano con el medio externo. O sea, pensaremos desde esta perspectiva. Yo estoy, digamos, sentados, me ven en cámara, estaba haciendo calor, preferí no ponerme chompa. Aunque quizás más rato me haga frío, porque estaba empezando a soplar algo frío, más rato voy, me pongo una chompa. O sea, yo percibo un estímulo del medio externo y ejecuto una acción en respuesta a esto. La acción va a ser casi siempre o motora o glandular, y la percepción siempre va a ser o de tacto grosero o de tacto fino, o dolor, calor y frío, que son los estímulos normales que nosotros nos encontramos. Además de esa vinculación, el cerebro entre el humano, aunque todos los animales han demostrado tener esa capacidad, tienen la función de retener información y almacenar según, digamos, algún estímulo, algunos datos. Por ejemplo, a ver que ya caminaba por la calle y siento un perfume, y automáticamente el olor del perfume me recuerda a una persona, por ejemplo.
¿ya? Quiere decir de que un estímulo es capaz de desarchivar, desclasificar, si quieren ustedes, información que puede estar contenida dentro del sistema nervioso, ¿ya? De esta forma nosotros como les digo, tenemos capacidad de aprendizaje, y la capacidad de ese aprendizaje de aplicar en acciones específicas es lo que normalmente nosotros llamamos inteligencia, ¿ya? No olvidemos que no somos los únicos, basta ver un pedito, un gatito, cuando desarrolla afecto por una persona, cómo se apega, cómo le expresa su cariño, moviendo la cola, lamiendo, etcétera, etcétera. O sea, desarrollamos nosotros también conductas afectivas dentro de lo que representa el sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso no solamente es lo motor y lo sensitivo, también viene en relación con lo emocional, con lo afectivo, con lo que representa los sentimientos, las relaciones que voy a establecer con diferentes personas, el hablar, el tener inteligencia, el tener conciencia, el tener mente, recuerdos, incluso el tener hasta problemas o algún tipo de trastornos. No olvidemos que se vinculan muchos relacionados con el sistema nervioso central, o el encéfalo, si quieren ustedes, algunos problemas, epilepsias, etcétera, u otros trastornos como puede ser la depresión, como pueden ser los celos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se desarrolla este sistema nervioso? Primero vamos a decir nosotros que al inicio de la tercera semana, el ectodermo, que quedaría acá, eso sabemos que se van a formar 3 capas, el ecto, el meso y el endodermo. De ser una placa neural, que es planita, estamos hablando de la parte dorsal del blasto, diremos, va a venir a invaginarse, y de ser una placa neural va a empezar a formarme un canal neural. Estamos hablando de todo este sector. Luego de formar un canal neural, va a empezar a invaginarse y me va a formar un tubo neural, ¿ya? Debido a que este segmento se va a venir a unir con este y se van a cerrar generando un tubo neural, que lo voy a ver así. Este tubo neural ya es un tubo, está cerrado por todas sus paredes y deja abierto una extremidad anterior y una posterior, denominándose a la extremidad anterior neuroporo anterior y a su orificio posterior el neuroporo posterior. Después, cada una de estas, o a nivel, digamos, de lo que va a ser el encéfalo futuramente, van a venir a desarrollarse 3 vesículas. Para nosotros, primero definiremos qué es encéfalo. Encéfalo es toda aquella parte del sistema nervioso que se va a encontrar dentro de lo que representa la cavidad craneal. Y el otro va a ser la médula espinal. Ya, el encéfalo va a venir y va a desarrollarme 3 grandes vesículas, ¿ya? Un prosencéfalo, un mesencéfalo, que sería la del medio, y un zombencéfalo, ¿ya? El prosencéfalo nos sirve mucho mejor esta imagen. Va a ir y va a desarrollar 2 vesículas a cada lado, prosencéfalo, y futuramente esto se va a convertir en el teleencéfalo, o como nosotros lo conocemos, como cerebro específicamente, ¿ya? Este desarrollo va a marcarse por el aumento exagerado, un gran aumento de neuronas a este nivel, que van a hacer de que esta porción del sistema vaya creciendo más. Su parte basal del prosencéfalo se mantiene, no desarrolla mucho, ya sí va a presentar un desarrollo, no obstante, y a este se lo va a denominar el diencéfalo. O sea, de la primera vesícula del prosencéfalo va a salir lo que es el teleencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo se queda como mesencéfalo nomás, no va a haber mayor desarrollo de este, y el zombencéfalo va a venir a desarrollarse para venirme a formar futuramente lo que sería la protuberancia y el bulbo raquídeo o médulo oblongado. Y de esta forma va a ir creciendo y ampliándose, digamos, los tamaños de esas estructuras, de manera que van a facilitar, digamos, el desarrollo de este sistema nervioso. Este a veces no se da de manera completa, ¿ya? Y en los cuales, por ejemplo, en el caso del niño, vemos que no se cerró el neuroporo anterior, se quiso desarrollar cierta masa encefálica, pero no dio tampoco el resultado efectivo, porque no se formaron ni surcos, ni circunvoluciones, ni nada. El producto lo más probable es que esté muertito ya, y prácticamente no tiene, o tendría abierto, más bien diremos, todo lo que representa la médula espinal. Este es un cadáver, esta foto es de la colección de fetitos que existen dentro del laboratorio de embriología.
en el cual vemos que ha habido un desarrollo nomás del producto, pero el neuroporo anterior no se cesó, y por eso no tiene calota craneal, no tiene tapa del cráneo, si quieren ustedes, y no, también el productito no nació vivo, y ha presentado malformaciones desde el inicio, no era la única. Este es otro, también propio de nuestro anfiteatro, del laboratorio de embriología, donde estamos viendo de que se va, a veces, no se cierra totalmente, aquí vamos a ver eso, lo que se presenta al formarse las láminas de las vértebras, dejando abierta y expuesta la médula espinal hacia los tejidos blandos de la pared posterior. A eso se llaman los celes. Puede ser meningocele, mielomeningocele, dependiendo si solamente sale, como en este caso, o sea, la médula está en su lugar y piel y grasa solamente lo estamos revistiendo. Otras situaciones en las cuales prácticamente la médula se ha desplazado y las meninges también se están desplazando, protruyendo hacia la pared posterior de estos lugares. Estas son las alteraciones más comunes, los mieloceles, los mielomeningoceles. Por ejemplo, si en el primer caso voy a ver defecto de pared, aquí tendría la médula espinal, tengo un defecto de pared y casi siempre se presenta solo con unos pequeños pelitos, digamos, a eso, pero que llaman la atención porque normalmente en el niño no encontramos vello abundante, pelitos abundantes en la parte del dorso. En la segunda porción vamos a ver cómo no solamente hay el defecto de pared, sino también que vamos a encontrar esto, que son las meninges que también están haciendo protrusión hacia la pared posterior. Y en la tercera, esto se lo llama meningocele, porque las meninges se están protruyendo. Y cuando vemos un mielomeningocele, estamos viendo que tanto la médula espinal como las meninges, su líquido cefalorraquídeo, están haciendo protrusión hacia la parte posterior. A esto se llama mielomeningocele. Bien, esas es más o menos las características del sistema nervioso que en su formación puede llegar a presentar conflictos. Aquí vemos igual un mielomeningocele en ese aspecto. Bien, conociendo eso, vamos a empezar a hablar de lo que representa la división del sistema nervioso. El sistema nervioso siempre se lo clasifica desde dos perspectivas o desde dos puntos de vista así claros y objetivos. Desde un punto de vista morfológico o anatómico y desde un punto de vista fisiológico o funcional. Desde el punto de vista morfológico o anatómico es el más fácil. Se lo suele dividir en lo que representa un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central va a ser toda aquella parte del sistema nervioso que se encuentra cubierta, revestida por lo que representa hueso, valga decir el encéfalo o valga decir la médula espinal. Y sistema nervioso periférico va a ser todo lo que se encuentra por fuera. Entre estos voy a encontrar que van a existir nervios y van a existir ganglios. ¿Ya? Vamos al sistema nervioso central. El sistema nervioso central se va a dividir en el encéfalo, como les decía, y en la médula espinal. El encéfalo, a su vez, se va a dividir en tres partes: el cerebro, tronco encefálico y cerebelo. En el cerebro encuentro dos partes específicas: el teleencéfalo y el diencéfalo. El diencéfalo son un grupo de núcleos que se encuentran en la base de lo que es el teleencéfalo o cerebro. Y el tronco encefálico, que va a estar conformado por el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada. Un minutito. Disculpas, nos atragantamos con algo. Bien. Y por último voy a tener el cerebelo ya conformado también, formando la parte posterior del tronco encefálico. La médula espinal simplemente está contenida en el conducto medular y va a discurrir por este. Luego voy a encontrar el sistema nervioso periférico, que va a estar compuesto por nervios y por ganglios. Los nervios pueden ser pares craneales y pares raquídeos, y los ganglios van a estar asociados siempre o a pares craneales o a pares raquídeos. Pares craneales ya los conocen ustedes, los 12 pares craneales, y los pares raquídeos son 33 pares raquídeos que están saliendo de lo que constituye
la médula espinal. Eso es el sistema nervioso desde el punto de vista morfológico o anatómico, ¿ya? Desde el punto de vista funcional, un cachito. Desde el punto de vista funcional voy a encontrar dos tipos de sistema nervioso. El sistema nervioso de la vida de relación y el sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso de la vida de relación comprende, más que comprender, es, bastante disperso. El sistema nervioso de la vida de relación va a comprender algunos elementos, pero ya no hablamos de encéfalo como encéfalo o de médula como médula, sino viéndolo desde su función. Se lo divide en un sistema motor, en un sistema sensitivo y en un sistema sensorial. Mientras que el neurovegetativo se lo divide en un sistema simpático y en un sistema parasimpático, ¿ya? El motor, conocemos las funciones motoras perfectamente. Las funciones motoras van a corresponder a la acción de los músculos, pero los vamos a dividir nosotros un poquito profundizando más en dos partes. Para nosotros va a ser lo piramidal, a eso vamos a llamar nosotros motor grosero, ese denominativo les vamos a dar, y lo extrapiramidal, que va a ser lo motor fino. Motor grosero va a ser una acción motora simple, como por ejemplo en agarrar y levantar algo, un teléfono, por ejemplo, ¿ya? Pero ya un hecho más preciso, como por ejemplo coordinar los movimientos de los dedos para escribir un mensaje de chat, por decirnos, ya requiere mayor precisión de movimientos y mayor contracción de músculos en diferentes sentidos. A esto nosotros lo vamos a llamar lo extrapiramidal. En lo sensitivo, nosotros vamos a encontrar lo sensitivo general, lo sensitivo especial, lo sensorial. Lo sensitivo general, en el libro, igual más adelante, se lo divide en 5 sensibilidades específicas que van a existir. Necesitamos conocer estas para entender médula, por ejemplo. ¿Cuáles son las 5 sensibilidades específicas que nosotros encontramos? El primer tacto se llama tacto grosero, o también llamado tacto protopático. El segundo tacto va a ser tacto fino, también llamado tacto epicrítico. El tercero va a ser una sensibilidad que se la denomina termoalgésica. Por su nombre es al calor, al frío y al dolor esta sensibilidad. Otra que existe es la sensibilidad profunda consciente y otra la sensibilidad profunda inconsciente. 5 sensibilidades entonces: tacto grosero, tacto fino, termoalgésica, sensibilidad profunda consciente y sensibilidad profunda inconsciente. El esquema simplemente para ver cómo es el encéfalo, que está compuesto mucho por cerebro, diencéfalo, tronco encefálico y cerebelo, y la médula espinal con sus diferentes detalles. Otra fotito donde vemos lo mismo. Bueno, y empezando a ver nosotros la distribución de lo que representan los diferentes estímulos nerviosos existentes, tengo que saber lo siguiente, ¿ya? Se forman circuitos. Estos circuitos son circuitos de entrada y de salida, o sea, toda acción tiene una reacción, se suele decir. A nivel del sistema nervioso decimos eso. Quiere decir que vamos a encontrar nosotros estímulos aferentes, o sea, estímulos sensitivos o sensoriales que están ingresando hacia el sistema nervioso. El sistema nervioso, desde ahorita vamos a saber que hay una estructura central y basal, parte del diencéfalo, que se llama tálamo. El tálamo representa para nuestro cerebro como que su secretaria. Toda información antes de entrar al cerebro va al tálamo, y el tálamo es aquel que va a decidir a qué parte del cerebro va a ir, y viendo a qué parte del cerebro va a ir, se pretende conocer, digamos, qué acción o qué respuesta va a tener. Aló, dime, Alberto. Hola. A ver, dime. Sí están manejando una. Hola, pedile, espero, pues. Y yo no tengo, pues tendría que ir a buscar todavía eso, hasta las 9:10 recién vamos a hacer. ¿Ya? Aquí me deja. Entonces, todo estímulo va a entrar como sensitivo sensorial, como un estímulo aferente. El cerebro va a elaborar respuestas y estas van a ser devueltas como estímulos eferentes. Aferente, bueno,
En este dato ya no vamos a aprender todas estas terminaciones que no tienen tampoco mayor sentido, pero vamos a saber que existen diferentes tipos de corpúsculos o terminaciones nerviosas que van a ser receptores de estímulos, y de aquí se originan las vías sensitivas o aferentes. Estas se van al diencéfalo primero, al tálamo, de ahí a la corteza cerebral. La corteza cerebral, ahora con rojo, va a empezar a elaborar respuestas. Y las respuestas solamente se van a ejecutar a través de los efectores. Los efectores que nosotros vamos a encontrar para dar respuesta a estos estímulos o van a ser músculos o van a ser glándulas, no son otra cosa. A ver, se hace calor, acción motor, tengo un estímulo, ya térmico, ya, y voy a empezar como respuesta a hacer acciones motoras para quitarme la ropa, digamos, se está haciendo mucho calor para disipar ese calor, o incluso el hecho de agarrar y con músculos motora, agarrar un vaso de refresco y tomarle también para refrescar. Eso es acción a través de músculos. A través de glándulas transpiraré más, se secretará más adrenalina, etcétera, en el cuerpo, pero esto a través de las glándulas. Entonces, vamos a encontrar nosotros estos circuitos que van a darnos a nosotros una vía de ida y una vía de vuelta. La vía de ida comprende entonces estímulos aferentes y la vía de vuelta comprende más bien entonces estímulos de tipo eferente. Esos son los circuitos que permanentemente nosotros encontramos. Ahora, las neuronas. Existen, como ven acá, digamos, todas esas son neuronas. Son muchos los tipos que hay. No son igual las neuronas motoras, son distintas a las neuronas sensitivas. Normalmente una neurona motora las vemos así piramidales gigantes con múltiples terminaciones. Una neurona sensitiva más o menos la vemos así, simple, con un axón, una dendrita, ya que se distribuye. Por lo común, ustedes ya conocen que la neurona va a tener un cuerpo neuronal, un núcleo, unas prolongaciones que se llaman dendritas, y una prolongación principal que se lo denomina axón, y este va a ir a hacer contacto con otra neurona, terminando a través de telodendrones, que son pequeños botones sinápticos que van a favorecer el contacto entre una neurona y otra. En las neuronas nosotros encontramos entonces unipolares, bipolares o multipolares, dependiendo cuántos polos tiene. Si nos ponemos a ver, digamos, en esta imagen, encontramos que por su forma pueden ser esféricas. En histología más se utiliza esto, piriformes, piramidales o estrelladas. Y por sus prolongaciones pueden ser monopolares, bipolares o multipolares. Esto ya lo han visto, es lo suficiente en lo que representa morfofunción. Ahora, hay contacto entre neurona y neurona, entre célula y célula, a través de lo que representan las sinapsis. Para nosotros la sinapsis va a ser el proceso mediante el cual vesículas que se han formado en el cuerpo neuronal, pensaremos en una neurona, cualquiera. Este me gusta más. A ver, si me ven en cámara todos. La neurona que va a mover mi músculo bíceps es gigante, porque su cuerpo neuronal está en el cráneo, en el área motora, diremos. De ahí, su axón va a bajar hasta la médula espinal, nivel cervical. Quiere decir que una neurona mediría este tamaño, que sería por lo menos unos 30 centímetros. Si hablo de neuronas que van a inervar el pie, las neuronas van a tener hasta 50 centímetros, depende de la estatura del sujeto. O sea, sus tamaños de estos son gigantes. Formándose en lo que representa el cuerpo neuronal, van a formarse unas vesículas llenas de neurotransmisores, normalmente acetilcolina. Esta acetilcolina va a llegar a través del axón a los telodendrones, las porciones terminales, acá lo vemos. Lo bonito es que estas vesículas vienen y se fusionan con la misma membrana, porque son membrana, y vacían los neurotransmisores a esta hendidura, que se llama la hendidura sináptica. Y ahí esta proteína, diremos, que se ha formado, se libera y va a interactuar con los receptores de la siguiente membrana, abriendo canales de calcio y canales de sodio principalmente, permitiendo que entren cargas eléctricas desde este espacio, desde esta hendidura hacia la célula,
y empiecen a ejercer una acción específica a este nivel, favoreciendo el paso de lo que es el estímulo nervioso. El neurotransmisor normalmente es unos receptores que están posterior a la membrana sináptica y lo activan excitando o inhibiendo a la neurona que está detrás de estos elementos. Eso representan las sinapsis. ¿Sí? ¿Qué más? Si se viera el asta anterior de la médula espinal, veríamos este tipo de neuronas, varias neuronas con múltiples prolongaciones, con muchos contactos entre ellos. ¿Sí? A ver, encontramos diferentes tipos de neurotransmisores. El más común, la acetilcoenzima. Otros que podemos encontrar es el ácido gamma-aminobutírico. Encontramos la dopamina, entre otros que hay la noradrenalina, ya la serotonina, que, bueno, dependiendo el lugar, el tipo de núcleo, van a generar funciones específicas, ¿sí? Ahora, encontramos en lo que representan las neuronas dos clasificaciones más. Según su tamaño, tenemos, por ejemplo, las neuronas de Golgi tipo 1, que son neuronas que tienen un gran axón, ¿ya? Incluso su tamaño, como les decía, puede pasar hasta el metro de longitud. Mientras que tenemos las de tipo de Golgi 2, que son normalmente cortas, y su función principal es la de hacer contacto entre una u otra neurona. Así son las Golgi tipo 2, y las Golgi tipo 1 serían más o menos así, solo que estas son muchísimo más largas. Además de estas células, vamos a encontrar otro tipo de células que van a corresponder a la glía. Las células de la glía son células que, si bien no son neuronas, se encuentran dentro del sistema nervioso y van a favorecer a lo que representa los procesos, sean de nutrición, sean de protección, o sea, de formación de vaina de mielina, en lo que representan estas. Estas reciben el nombre de glía o neuroglía, y son células bastante más pequeñas que las mismas neuronas. Entre ellas vamos a encontrar diferentes tipos de células, entre las que vamos a destacar los astrocitos protoplasmáticos, por ejemplo estos, que tienen como función principal la de formar lo que nosotros conocemos como la basera hematoencefálica. Estos astrocitos protoplasmáticos tienen unos pies, ¿ya?, que se unen o se adhieren hacia los vasos capilares y van a absorber el plasma, se lo van a chupar, si quieren, pies chupadores se llama el plasma, como que ellos primero van a probar si está bien ese plasma para las neuronas, y después ellos lo van a liberar este plasma al líquido extracelular para que pueda interactuar con la neurona. Quiere decir que no hay un contacto directo entre el lecho vascular de los vasos sanguíneos del cerebro y las neuronas, sino que estas células se interponen entre ellas para evitar de que, por ejemplo, algunos ciertos tipos de tóxicos puedan ingresar de manera directa al sistema nervioso central. Después voy a encontrar lo que son los oligodendrocitos. Estos van a venir y van a formar principalmente las vainas de mielina en el sistema nervioso central, y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico van a venir a hacerme esta función. Y por último, la microglia, que son pequeñas células de sostén que van a sujetar y soportar las células unas a otras en lo que representa todo este proceso. Bien. Esa es la primera parte, nos pasamos a la segunda. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Doctor. Dime. Sí. Doctor. Sí, sí. En un momento mencionó sensitivo y sensorial. ¿Es lo mismo? No. A ver, sensorial se refiere a los órganos de los sentidos. Cuando leían ustedes tórtora, sensorial se han referido como sensitivo especial, y el tacto normal es sensitivo general. O sea, la parte sensitiva tiene dos clasificaciones: lo sensitivo general o simplemente sensitivo, y lo sensorial, que sería lo sensitivo especial. Sensorial, vista, gusto, tacto,
vista, gusto, olfato, audición, equilibrio. Y lo sensitivo general es el tacto que tenemos distribuido en toda la piel, que ya les dije que se subdivide en 5. Tacto grosero, tacto fino, sensibilidad termoalgésica, sensibilidad profunda consciente y sensibilidad profunda inconsciente. ¿Ya? Igual acá, una disección de fetito que se hace donde se han podido sacar algunos elementos. Hemos hecho nosotros la prueba, queríamos ver cómo era el cerebro de un embrioncito. No hemos logrado, queríamos conseguir algún embrioncito humano, no logramos, y uno de mis alumnos agarra y nos ofrece su gatito que recién había tenido su gatitos y murió. Una disección muy fina y precisa logramos hacer, está en la osteoteca, y nos llamó la atención de que cuando hicimos la disección de este gatito, en cuanto a su cerebro y su médula espinal, es que tenía muy pocas circunvoluciones, casi liso era su cerebro. Eso nos hace notar a nosotros de que a medida uno va generando aprendizaje, conocimiento, el cerebro va arrugándose más, va presentando más surcos y más circunvoluciones. Bien. Empezamos a ver entonces médula espinal. Previo vamos a definir una nomenclatura. Vamos a hablar, tenemos que ver el mismo idioma, digamos, entender. Vamos a ver que en el sistema nervioso central existe 2 tipos de sustancia. Una sustancia que en la médula es central y a nivel del cerebro es periférica, que se la llama la sustancia gris. Y otro tipo de sustancia, diremos, o otra parte, que es periférica y que se la llama sustancia blanca. Denme un segundito, por favor. Ricardo nos hizo medio daño, ¿ya? La sustancia gris para nosotros va a ser específicamente lugares donde nosotros encontramos principalmente cuerpos neuronales. Quiere decir que son lugares donde existen las sinapsis. Y estas sinapsis son las que van a permitir, digamos, que las neuronas vayan a tener contacto unas con otras. ¿Ya? Hacia la parte periférica encontramos la sustancia blanca. La sustancia blanca para nosotros es axones y dendritas de las neuronas que están subiendo o bajando a diferentes niveles de la médula espinal. Eso es, ¿ya? Son lugares donde, digamos, en la parte periférica, son lugares los cuales no tienen cuerpos neuronales, y no teniéndolos, facilita, digamos, que solamente, que no haya, pero otro proceso. Un segundo. Mil disculpas, algo me está dando medio náuseas, ¿ya? Entonces, tenemos sustancia gris, sustancia blanca. Sustancia gris con cuerpos neuronales y sustancia blanca que son axones o dendritas que suben o bajan en relación del sistema nervioso con la médula espinal. Ahora, dentro de la médula espinal nosotros tenemos que hablar en 3 términos. Vamos a hablar de haces, ¿ya? Un haz es un conjunto de fibras que tiene un mismo origen y una misma terminación, recibe el nombre del lugar donde inicia y también del lugar donde termina. Por ejemplo, si va de la médula espinal hasta el tálamo, su nombre va a ser haz espinotalámico. Si va desde la médula espinal hacia el núcleo rojo, sería espino rúbrico. Si fuera al revés, sería del núcleo rojo a la médula espinal, sería el haz rubroespinal. ¿Ya? O sea,
Mismo origen, misma terminación, es un as. Un fascículo. Fascículo para nosotros va a ser un conjunto de fibras que tienen distintos orígenes y distintas terminaciones, ¿ya? Por ejemplo, hay haces hipotalámicos, el fascículo longitudinal medio es un ejemplo, que se origina en varios núcleos del hipotálamo y va a bajar a dar haces, o va a dar, fascículos, hacia lo que representan los núcleos de los diferentes pares craneales que yo voy a ir encontrando. Esos elementos vamos a ver. Y por último encontramos cordones, que en la médula espinal se dividen en cordón anterior, cordón lateral, el cordón, el anterior, perdón, el lateral y el posterior de la médula espinal. Un cordón es un grupo de haces y de fascículos que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que representa la sustancia blanca del sistema nervioso. ¿Quedó claro hasta ahí? Bien. Vamos a encontrar nosotros como médula espinal entonces a una serie de elementos de sustancia gris y sustancia blanca que están ocupando todo el conducto vertebral, todo el conducto medular. Vamos a ver nosotros que va a ser un conducto largo, más o menos está midiendo unos 45 centímetros, 50 centímetros, quizás más, de longitud, presentando dos engrosamientos, un primer engrosamiento cervical a nivel del cuello, justo donde está saliendo el plexo braquial, y un segundo estrechamiento lumbosacro, donde están saliendo las raíces nerviosas que van a formarme en última instancia, por ejemplo, el nervio ciático, ¿ya? Que son los nervios más gruesos que encontramos en el cuerpo. A esto se les denomina los engrosamientos, el engrosamiento cervical y el engrosamiento lumbosacro. Se va a encontrar contenida dentro del conducto medular. Vamos a ver nosotros que va a acompañar, o más o menos se origina hacia arriba, a nivel del borde posterior de la primera vértebra cervical, y hacia abajo va a ir descendiendo, ocupando el conducto medular sin llenarlo. Nosotros vamos a ver que se va a vincular con lo que representa las vértebras, hacia adelante se relaciona con el cuerpo vertebral, la médula a través de sus meninges, y rodeado también de grasa perimedular. Hacia atrás con las láminas y hacia los lados van a emerger sus raíces sensitivas y motoras, van a ingresar, formando los diferentes pares raquídeos. Acá vemos que va a estar envuelto en lo que se presenta meninges, incluso van a existir prolongaciones de las meninges que los unen íntimamente a la médula espinal, denominándose estos ligamentos dentados, que son los que van a venir a fijar estas membranas hacia lo que se presenta la médula espinal. Va a terminar, no ocupa toda la longitud, diremos, de lo que representa el conducto medular, sino que va a llegar más o menos hasta el nivel L1, L2, ya lumbar 1 y lumbar 2, y a partir de ahí se va a quedar directamente y solo va a continuar las meninges y las raíces nerviosas que continuarían este trayecto, denominándose a este sector la cola de caballo, que aquí vemos que justamente ya no es, digamos, médula, son simplemente las raíces nerviosas que están descendiendo hacia la parte inferior y que van a permitir la salida de los estímulos nerviosos hacia la parte externa. Igual acá vuelvo a ver las meninges, estoy viendo cómo las raíces nerviosas están saliendo de la médula espinal. Ahora hay que ver cómo describimos esta médula. Y empezamos a describirlas así, de la siguiente forma, su configuración externa. Si voy a ver a la médula por fuera, voy a decir lo siguiente. Va a presentar, solamente viéndolo por fuera, ya, un cordón anterior, limitado por la salida de las raíces motoras, un cordón posterior, limitado por las raíces sensitivas entre uno y el otro, y un cordón lateral que está en relación con las raíces posteriores y anteriores. En el cordón anterior encuentro un surco, se llama surco medio o fisura media, que es un surco por donde va a discurrir la arteria espinal anterior, una de las principales encargadas de vascularizar la médula espinal. El cordón lateral no tiene más detalles, salvo este surco, se llama el surco anterolateral o colateral, también se lo denomina, y en la parte posterior encontramos el surco posterolateral. Llama la atención, quiero que noten aquí, esta es la cara anterior, veo el surco medio, no hay mayor detalle, y veo la salida de las raíces nerviosas. En la parte posterior, el cordón posterior se engrosa ampliamente, tiene prácticamente 4 fascículos, 2 a cada lado, muy notorios.
y a estos se los van a llamar los fascículos grácil y cuneiforme. Antiguamente se los llamaba el haz de Gol y el haz de Burbach, ¿ya? Estos dos transportan específicamente estímulos sensitivos hacia lo que representa el tálamo, y por eso la importancia de identificarlos a esos. Entonces, en la parte posterior encuentro el haz grácil y el haz cuneiforme como cordones posteriores de la médula espinal. ¿Bien? ¿Cómo está configurada internamente? Si hago el corte de la médula espinal, lo que yo voy a encontrar es una sustancia gris central, ¿dónde está? Aquí está. Una sustancia gris central y una sustancia blanca periférica. La sustancia gris central tiene forma de una letra H, ¿ya? O si quieren, para otros autores, de una mariposa con las alas extendidas. Va a presentar al medio un conductito delgado que se llama el conducto del epéndimo, por donde está circulando líquido cefalorraquídeo, y va a presentar las astas posteriores, que serían estas, las astas anteriores, que serían estas, y unas pequeñas astitas solamente en los engrosamientos, que serían las astas laterales. De las astas anteriores sale lo que son las raíces motoras, a las astas posteriores entra a través de esta pequeña zona, que es la zona marginal del Lissauer, o simplemente zona marginal, las raíces sensitivas hacia lo que constituye la médula espinal. ¿Qué más? En esa misma configuración interna, lo que nosotros vamos a ver que van a existir segmentos, digamos. O sea, todo lo que es asta anterior se lo suele dividir en dos partes, en una cabeza y en una base. Ya, no tiene mayor importancia. Pero sí tenemos que saber que todo este segmento es motor. Acá, marcado con un número 1, nos muestra todo el segmento motor que nosotros encontramos aquí. Quiere decir que las raíces motoras que salen de los nervios se originan o tienen el cuerpo neuronal a este nivel. Hacia atrás encuentro el área sensitiva, que sería el área 2. Este color azul nos denota de que aquí están llegando o aquí se encuentran núcleos sensitivos. El área 3 y el área 4 van a ser víscerosensitivas y vísceromotoras respectivamente, y aquí van a originar también raíces nerviosas que van a ir a inervar ya no piel o ya no, digamos, la porción externa, sino la porción profunda, hablando específicamente vísceras. Bien, eso representa la división interna de lo que es la médula espinal. Ahora, nosotros vamos a ver que estos se disponen como columnas. Voy a encontrar, o sea, si bien al corte parece una letra H, vamos a ver que si disecáramos y separáramos la sustancia gris de la sustancia blanca, se forman verdaderas columnas. O sea, no es solamente un asta anterior, es la columna gris anterior, otros libros lo definen así. No es solamente el asta posterior, es la columna gris posterior, y el asta lateral es también una columna lateral. Son verdaderas columnas largas que están ocupando todo lo que representa la médula espinal hasta estos niveles. Bien. El sistema nervioso genera circuitos. Estos circuitos que se generan van a venir y van a relacionar lo que representa la función de estos mismos como función motor y sensitiva, elaborando respuestas. Lo sensitivo va al asta posterior, lo motor, por ejemplo, esta neuronita sale del asta anterior. Intentando entender bien, van a existir fibras nerviosas, que originándose desde un segmento de la médula pueden subir, pueden bajar o pueden simplemente cruzar al otro lado. Las que suben o las que bajan forman cordones. Las que unen una neurona con otra al mismo nivel simplemente van a ser neuronas asociativas que nosotros vamos a venir a encontrar. Ya veíamos, vamos a ver esto. Dos clasificaciones se utilizan para describir los núcleos o las porciones de lo que es la médula espinal. Una que es esta, la laminación de Zexet, en la cual vamos a encontrar que me divide a toda la médula espinal en láminas. Lámina 1, lámina 2, lámina 3,
4 y lámina 5 corresponden al asta posterior. Lámina 6, lámina 7 corresponden al asta lateral. Lámina 8 y lámina 9 corresponden al asta anterior. Eso es un tipo de clasificación. La otra clasificación que existe viene similar a esa, acá la tenemos, y me divide el asta anterior y se conoce dos núcleos. A uno lo llaman basal medial y al otro lo llaman basal lateral o simplemente lateral y medial. Esos son sus dos núcleos motores. Los núcleos sensitivos van a ser hasta 5, se reconocen en el asta posterior. 1, el núcleo zonal o marginal de Waldeyer, que sería el capuchoncito, si quieren ustedes, de esta asta posterior. Luego encuentro el núcleo gelatinoso de Rolando, el núcleo propio del asta posterior, que sería este. Núcleo basal lateral o de Bechterev, y el basal medial o de Clark. Clark y Bechterev son núcleos que estoy encontrando en el asta posterior, 5 núcleos. Zonal o marginal, el de Waldeyer, gelatinoso de Rolando, propio del asta posterior, basal medial o de Clark, basal lateral o de Bechterev. Son los núcleos que encuentro en el asta posterior de la médula espinal. Solo para saber, las sensibilidades profundas están a cargo o se originan en el núcleo basal medial y basal lateral. Las sensibilidades superficiales se originan en el núcleo marginal de Waldeyer, gelatinoso de Rolando y propio del asta posterior de la médula espinal. Bien, de esa forma entonces ya hemos conocido cómo se está configurando la médula espinal en lo que representa su sustancia gris. Ya. Volvemos a ver acá. Un estímulo, por ejemplo, del asta lateral sale con nervios, forma parte de un nervio específico, casi siempre hace sinapsis en el cordón simpático y me va a inervar una víscera. Mientras que, si hablo de otros segmentos parasimpáticos ahora, igual del asta lateral van a salir estímulos que van a ir a inervarme, por ejemplo, la región anal, aquí en el diagramita que estamos marcando. Laminación, ya vimos, reiteramos, hemos dicho que existe lámina 1, 2, 3, 4 y 5, correspondientes al asta posterior, lámina 6, 7, 8, 9, 8 y 9 correspondiente al asta anterior, y la lámina 10 que está periférico al conducto del epéndice. La sustancia blanca, esta está mejor, se va a organizar en diferentes haces. Estos haces lo que nos hacen es mostrarnos por qué parte de estos segmentos de la médula están discutiendo los diferentes estímulos, ¿ya? El manejo de color que se hace es óptimo, es bueno porque, por lo común, cuando nosotros agarramos y hacemos descripción, casi siempre hemos pintado para poder diferenciar. Y pintando nosotros decimos que todo lo motor lo pintamos nosotros con color rojo, lo que sea motor. Lo que es sensitivo se lo pinta normalmente de color azul. Si es vegetativo, normalmente se lo pinta de un color anaranjado. ¿Ya? La médula se va a segmentar y en esos segmentos voy a encontrar los siguientes. Primero, los principales. Por acá discurre toda la vía motora del cuerpo, y a este se llama el haz piramidal. Este haz piramidal se origina en la corteza cerebral, desciende hacia abajo, más o menos en el bulbo raquídeo, entrecruza sus fibras y desciende hasta la médula espinal. Por eso a este haz también se lo llama córtico espinal. ¿Ya? Córtico espinal porque viene desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. Eso lo vamos a tener como el haz principal. No obstante, hay este haz principal, voy a saber que parte de este no se entrecruza y va a seguir como él solito. A este se llama haz piramidal directo y a este se lo llama, haz piramidal cruzado y este sería el haz piramidal directo. Esos dos haces son los que llevan el estímulo motor desde la corteza cerebral hacia las diferentes partes del cuerpo. Ahora, para términos de médula, hemos dicho que lo motor se iba a dividir en motor grosero y motor fino, motor piramidal y motor extrapiramidal.
por acá, por donde el número 1 discurre lo motor piramidal. Lo motor extrapiramidal, 5 núcleos tienen de presentación en la médula. La oliva vulvar, la formación reticular, los núcleos vestibulares, el núcleo rojo y los colículos o tubérculos cuadrigéminos, 5 haces. Quiere decir de que en acá voy a encontrar lo que representa haces. ¿Qué era un haz? ¿Alguien se acuerda? Recuerdo que un haz es aquello que tiene un mismo origen y una misma distribución o final. Una misma terminación, correcto. Entonces, los haces que vamos a encontrar, si viene de la oliva vulvar, voy a encontrar este hacecito que se llama olivo espinal. Si viene de los núcleos de los colículos cuadrigéminos, voy a encontrar el haz tectoespinal. Voy a encontrar el haz retículo espinal y el haz vestíbulo espinal, que debería estar acá. Y este, perdón, chiquitito, que sería el rubro espinal. Son los haces que tengo, 5 núcleos de función extrapiramidal que tienen representación acá. Por fuera voy a encontrar lo sensitivo. Ahorita solamente hemos hablado lo descendente o motor. Quiere decir el haz piramidal directo y cruzado, además de los haces olivo espinal, retículo espinal, vestíbulo espinal, rubro espinal y tecto espinal son descendentes y están representados en estos segmentos. Los ascendentes, 1 y 2, estos son los principales, se llaman espino talámico anterior y espino talámico lateral. Su nombre dice dónde se origina, médula espinal, dónde termina, en el tálamo, que lleva impulsos sensitivos. Hacia atrás, estos dos, ya van 2 sensitivos, espino talámico anterior y espino talámico lateral. Hacia atrás, este se llama el haz gracil y el haz cuneiforme. También se dirigen al tálamo a mandar información posteriormente al cerebro. Y estos dos más, que van a ser los haces espinocerebelosos, ya no van al cerebro ni al tálamo, sino al cerebelo. Espinocerebeloso dorsal directo y espinocerebeloso ventral cruzado. Estos dos llevan estímulos profundos hacia lo que representa el cerebro y evitan, digamos, de que, o más bien mandan información permanente al cerebro, cosa de que siempre esté con datos de la posición de nuestro cuerpo, de dónde estamos, de cómo estamos rodeados, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Doctor, disculpe, ¿podría repetir esa parte, por favor? Ya. A ver. Para acordarnos, hay lo motor, lo sensitivo y lo sensorial, dijimos, dentro de la clasificación funcional. ¿Ya? Lo motor está formado por piramidal y extrapiramidal. Piramidal para nosotros es lo motor grueso o grosero. Lo extrapiramidal es lo fino. Lo piramidal en la médula espinal, porque a medida vayamos subiendo, vamos a ir a conocer más núcleos, ya a medida vayamos subiendo, vamos a saber que está expresado en 2 haces, lo piramidal. El haz piramidal cruzado y el haz piramidal directo. Estos dos hay. Lo extrapiramidal, 5 núcleos tienen representación en la médula. Hasta 6 para nuestro libro. 6, ¿ya? ¿Cuáles? Pensaré primero. ¿Qué núcleos tendrían función motora extrapiramidal? Que estén participando en la médula. No conocemos de memoria sus nombres, vamos a hablar de la oliva vulvar, que es esa dilatación justo por delante nace el nervio hipogloso, esa es la oliva vulvar. Voy a encontrar la formación reticular, difusa en el tronco encefálico, los núcleos vestibulares, el núcleo rojo, los colículos o tubérculos cuadrigéminos y por último la sustancia negra. Todos ellos aparecen, digamos, están difusos aquí pintaditos en estructuras, no importa dónde. La cosa es que sepamos que existen estos 5 núcleos y de esos núcleos se forman los haces. Colículo espinal, un haz. Otro, nigro espinal, otro, rubro espinal, otro, vestíbulo espinal, otro, retículo espinal y el otro, olivo espinal, que son los haces descendentes. Los ascendentes están en 6 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lugares.
Este se llama espino talámico anterior. Este se llama espino talámico lateral. Este se llama gracil. Este se llama cuneiforme. Este se llama espino cerebeloso. No es ya espino talámico, es espino cerebeloso. Dorsal directo y espino cerebeloso ventral cruzado. Ya estos dos van al cerebelo, el resto se va al tálamo, antes de ingresar al cerebro. Simplemente para ver cómo vienen haces, cómo van los haces. Este es un tipo de haz, se llama el lemnisco medio. Un estímulo sensitivo ingresa y sube como un haz común a terminar toditos en el tálamo y de ahí saltan hacia la corteza cerebral. O sea, un haz tiene esa disposición. Van a ir desde un mismo lugar, médula espinal, hasta otro que sería el tálamo. Igual, fíjense acá en la vía motora, se generan haces que bajan hacia abajo, ¿ya? Como un solo grupo. Acá tenemos el haz piramidal. Quiero que noten esto. El haz piramidal baja por el mesencéfalo, baja por la protuberancia, llega al bulbo y hemos dicho que casi todas sus fibras cruzan, formando el haz piramidal cruzado. Y algunitas siguen recto. Ese es el haz piramidal directo. El haz piramidal directo llega al asta anterior, cruza y van a salir después haciendo contacto con otra neurona para formar los diferentes nervios que ustedes ya van conociendo. Ahora, todo esto me muestra, digamos, lo que son el arcos de flejo, ¿ya? El arcos de flejo representa específicamente la respuesta más simple que existe ante un estímulo. Normalmente se golpea con un martillo de reflejos a un tendoncito. Este va a generar una señal aferente. Encuentra la neurona en el ganglio, de ahí este sería su dendrita, este es su axón. Ingresa por el asta posterior, hace sinapsis con otra neurona, esta neurona hace sinapsis con otra que está en el asta anterior, y este genera una respuesta a través de su efector. Los efectores, hemos dicho, o son músculos o son glándulas. Esto es un arcos de flejo de primer orden, o sea, es la respuesta más simple. Te pican con una aguja, la respuesta más simple es retirar el lugar donde te están pinchando. Existen otros tipos de arcos de flejos, por ejemplo, los de segundo orden, que es que, digamos, estoy ahí y alguien me pincha, obviamente retiro la mano, pero viene lo dice, ¿y por qué me pinchas? Estoy generando ya un proceso mental, estoy reclamando. ¿Vale? Al final le meto un golpe, ¿no? Acá me pinchas, lo golpeo. Quiere decir que ya se procesó más bien esa información, no fue solamente un estímulo y su respuesta motora, ya hubo una respuesta verbal. Y después, hasta los arcos de flejos de tercer orden, media hora después, yo digo, ¿por qué me ha pinchado? Yo que siempre le he hecho, me debe odiar, nadie me quiere, voy a llorar, voy a sufrir, etc. Eso ya son arcos de flejos de tercer orden, ¿ya? Toda función del sistema nervioso se da por arcos de flejos. Lo más simple de primer orden y los más complejos de segundo y de tercer orden. ¿Alguna duda? Tenemos un resumencito que existe de algunas áreas, aunque mucho detalle se le da. Es simplemente conocer cuáles son los haces que nosotros encontramos en la médula. Porque más descripción tampoco ni les sirve, ni siquiera les facilita el aprendizaje, más bien lo complica más. Ese sería el tema. ¿Alguna duda? Nada. ¿Aló? No, doctor, a mí me quedó un poco, pero sí me quedó claro, doctor. No Ya, sé. en parte práctica, por lo menos con sus docentes, es, bueno, en neuro hay que intentar incidir más, siempre busquen alguna patología, discutan sobre patologías, porque hay patologías en las cuales, por ejemplo, en determinados sectores se va perdiendo la vaina de mielina. Y es igual que un cable. Si un cable lo tienes pelado en algún lugar, vas a tener fuga de electricidad. Por lo tanto, el estímulo no va a llegar con la misma potencia al otro extremo, y es eso lo que nos va a ocasionar trastornos en la conducción nerviosa y trastornos en su función también.
Bueno, si no hay otra pregunta, entonces, muchas gracias y los veo el siguiente jueves. Doctor, entonces ese problema, digamos, de la vaina de mielina generaría una especie de conducción continua. Repíteme, no te escucho. Entonces, un problema en las vainas de mielina generaría una especie de conducción continua en vez de saltatoria. No, a ver, la energía con la que estaría yendo la vía nerviosa sería menor a la que tendría que ir. Y eso va a ocasionar de que el músculo o no pueda moverse bien o no se mueva, digamos, con la fuerza necesaria para ejecutar una acción. Esto lo ves más, digamos, en el Parkinson, donde existe temblor, la vía nerviosa no está bien, no está llegando, digamos, con la energía suficiente a sus efectores, y por lo tanto los efectores no tienen la coordinación como para hilar, por ejemplo, una aguja con su hilo, precisamente por los trastornos de conducción que pueden existir en esto. ¿Listo? Entendido, doctor. Gracias. Listo, gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.